Esta noche, en Sin Censura, para hablar largo y tendido, en exclusiva, en nuestros estudios, la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, y me da mucho gusto que se haya concretado por fin este diálogo que, le advierto, va a ser intenso. Guadalupe Tadei, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Vicente, gracias por la invitación. Va a ser una conversación de paisano a paisano. De sonorense a sonorense. O sea, duro. Duro. Al estilo de Vicente. Ah, bueno. ¿Cómo le va? Muy bien, afortunadamente, con mucho trabajo, con mucho que hacer, con muchos proyectos y programas que están caminando dentro del instituto, que no se ven, pero que todos los días avanzan. Le pregunto que cómo le va porque advierto que la guerra sucia anda con todo contra Guadalupe Tadei después de la partida de personajes que tienen nombre y apellido y que hemos sido aquí muy críticos de ellos, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Hay una guerra sucia contra el INE que encabeza Guadalupe Tadei. Pues seguramente habrá quien no esté de acuerdo con el cambio, pero el cambio era constitucional, se tenía que dar. Así es que estamos aquí hoy por hoy y habrá otros muchos que están muy contentos, además hay que decirlo, o que están acompañando este proyecto, como acompañamos muchos en otro momento los proyectos administrativos y de gestión de los las diferentes presidencias que se fueron ocupando. Hoy es otra situación similar. Pero estoy seguro que le cuentan sus asesores, su círculo cercano, que hay analistas, periodistas que hablan de un sometimiento del INE ante este, y con todo el sarcasmo del mundo lo digo, cuasi dictador López Obrador, que se le fueron, dicen algunos medios de comunicación y algunos periodistas que ya conocemos, que se fueron a tirar de tapete a Palacio Nacional. Seguramente no se dan cuenta de lo que está pasando, el jaloneo intenso en el INE. ¿Cómo digiere Guadalupe Tadei todos estos dichos y voladas en ocasiones? Sí, yo creo que hay que estar muy atento a la opinión que está en los medios impresos, en los medios digitales, en la radio, en la televisión, porque hay que ser sensibles a lo que se comenta. Sin embargo, entender que esto que se está planteando por algunos columnistas o editorialistas o opinólogos en esta materia es verdad, pues sería como darle la razón a quienes atrás decían que el instituto estaba volcado hacia un lado. Yo creo que no tienen la razón y no tiene sentido colocar al instituto en esta postura. El instituto tiene 33 años más allá de quienes estemos integrando en este momento. Estoy en el instituto desde el 91. Antes de que ocupar esta posición, no había habido ningún señalamiento de imparcialidad. No tendría por qué existirlo hoy, de parcialidad. No tendría por qué existirlo hoy, así que el compromiso profesional es amplio, es reconocido. Hay mucha parte de la estructura del instituto con la cual me ha tocado colaborar durante años, te quiero decir, delegados, gente de las áreas técnicas, gente de la propia área administrativa, de presidencia, que en otros momentos me tocó colaborar con ellos. Y hoy por hoy, entender que eso sería verdad, para mí sería así como un crimen, declarar la guerra a algo que ha venido existiendo y que ha dado resultados. A veces los resultados no son los que espera una fuerza política, pero ahí están y son auditables en todo momento, ¿no? Yo mencionaba aquí en Sin Censura que era hasta cierto punto peligroso esto que intentaban hacer desde el bloque opositor, un INE ciudadano, decía, un mini INE. Y yo decía, eso ya es ser muy perverso, porque además estaba integrado por exconsejeros, ¿no? Veo que los exconsejeros están pues muy alebrestados por estos nuevos aires que se perciben en el INE. Uno de los más públicos y de los más aferrados, si me permite la expresión, es Marco Antonio Baños. ¿Qué hay? ¿Qué hay detrás de declaraciones, de acciones, que al final terminaron no volando, porque no funcionó esto del mini INE, pero de que están dispuestos muchos a convertirse en una zancadilla, eso que ni qué. Sí, Vicente, yo primero debo de decir que me da mucho gusto que hayan recapitulado
que hayan recapacitado, que hayan reflexionado que no se le podía llamar mini INE. Y cambiaron toda su tónica y su discurso. Y sí, estoy pendiente y atenta a lo que sucede en un modelo de participación política y en el otro modelo de participación política que había iniciado con anterioridad. Quiero decirte que yo respeto muchísimo al maestro Marco Antonio Baños en su calidad de consejero mientras él estuvo ahí. Me sorprende que diga que este tipo de reuniones no se debieran de hacer, porque hace alusión específicamente a la reunión con los gobernadores. Digo, si alguien fue un hombre preocupado por tener una relación cercana con todos los gobernadores del país, pues es justamente el consejero Marco Antonio Baños, y lo hizo durante toda su gestión, lo cual es de aplaudirse. ¿Por qué? Porque justamente estamos frente al Sistema Nacional Electoral, en donde nos convoca a los gobiernos locales y al propio Instituto Nacional Electoral en dos materias fundamentales, en materia presupuestal y en materia de seguridad. Aquel consejero que no nos ocupemos, que no nos preocupemos por motivar este tipo de relaciones en las entidades de las autoridades electorales con el Ejecutivo estatal, digo, no estaríamos entendiendo lo que es el Sistema Nacional Electoral. Y me preocupa que este tipo de opiniones se den en este momento, porque justo lo que acabamos de lograr en esta reunión es el compromiso de los 32 estados de iniciar el primer contacto con las autoridades electorales locales y el Ejecutivo para esos dos propósitos. Todos sabemos que en los estados, pues cada quien tiene su reglamentación presupuestal y también hay una legislación electoral local. A esa sí atienden los institutos electorales locales, y nuestros delegados del INE tienen que tener una coordinación con las autoridades locales, pues fuertísima, intensa, permanente, entre las que están las medidas de seguridad y los trámites presupuestales que hacen los organismos públicos locales. Es normal que estas reuniones se lleven a cabo. Ahora, el formato que utilizamos recientemente, del cual por supuesto me siento muy complacida de haberlo logrado, es la convocatoria en un solo momento a las 32 entidades, y estuvieron todas representadas, ¿no? En tiempos pasados se hacían recorridos por las entidades para ver este tipo de asuntos. Hoy, en un solo evento, tuvimos el compromiso de las 32 entidades. Yo creo que eso es de lo que tenemos que estar hablando, lo que sí está haciendo bien el instituto, lo que sí está adelantando en tiempo y forma. No podemos dejar a la deriva el tema de la seguridad en las entidades, porque tampoco es atribución nuestra la seguridad. Tenemos percepciones, tenemos acciones que tomar, tenemos la responsabilidad de poner, por ejemplo, Vicente, la casilla única. En las entidades, a partir del 2014, ya no existe una casilla para la elección local y una casilla para la elección federal. ¿Cómo no ocuparte del tema cuando estamos ante la inminente concurrencia de todo el país en un proceso electoral? Me parece que hay que rescatar y hay que destacar lo que se tiene que destacar, lo que sí está haciendo y está caminando el instituto. Y en eso ya caminamos, ya avanzamos, ya en próximos días estaremos teniendo las primeras reuniones en las entidades. Hay entidades en donde la situación presupuestal de los institutos electorales no es la más holgada. ¿Qué hablamos con los gobernadores? Hablamos de la corresponsabilidad que tenemos de llevar a buen puerto el proceso electoral que está próximo a ocurrir. No es solamente responsabilidad del instituto, aunque es el rector en materia de sistema electoral en nuestro país. Por eso se le denomina Sistema Nacional Electoral a partir del 2014. No hay para dónde hacernos, es algo que nos debe de ocupar. Preocupémonos cuando estas acciones no se lleven a cabo y dejemos a la deriva la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales en esas dos materias.